Hola y bienvenidos todos y todas a Crónicas Capital en tiempos de pandemia, el programa donde les contaremos las historias que suceden en esta Bogotá y en su Bogotá región en estas épocas de cuarentena. Las 4 historias que les contaremos hoy están relacionadas todas con la situación que supone una pandemia, sus riesgos, sus cuidados y sobre todo las acciones para superar la crisis que ella acarrea en una Bogotá y en su región. Les contaremos cómo, ante una crisis laboral, empresarios y trabajadores encuentran alternativas, como también las encontraron los campesinos de nuestra Bogotá agrícola, y cómo superan los niños, cómo viven los niños su cuarentena, y cómo les ha cambiado los oficios a aquellos que a diario tienen que salir a hacerlo frente a la amenaza de un contagio del COVID-19. Vamos a empezar entonces con quienes ya hemos dicho han sido y son nuestros héroes invisibles, aquellos que con su tesón y con su asadón nos proveen de los alimentos. Estamos hablando de los campesinos de la región que ante la crisis que toca a todos los sectores han sido ellos que han encontrado que con la solidaridad y con el esfuerzo de todos y entre todos es la manera más fuerte y más certera para superar esta crisis. ¿Estoy en lo correcto o no, Esteban Cuatindoy, tú que te fuiste allá al campo a encontrarlos? Así es, Piri. Imagínense que por poco se pierden 4 toneladas de alimentos. Un acto solidario entre bogotanos y amigos de Choachí lo salvaron. Conozcamos esto en voz e imagen de los amigos de Choachí. A las 6 de la mañana en la vereda Meseta del municipio de Choachí, a 42 kilómetros del oriente de Bogotá, Eberto se prepara para recolectar los productos que más tarde llegarán a la ciudad. En este momento me voy a recoger, don Jaime, el cilantro y el tomate de árbol. Sí, señor, no me demoro. A la misma hora en Teusaquillo, sector céntrico de Bogotá, Paola Valencia, una deportista y tecnóloga en sistemas, que por estos tiempos de emergencia por el virus COVID-19 se convirtió en una mensajera, espera los productos que Eberto envía desde su vereda. Con mi bicicargo, que se llama la Tequicargo, estamos realizando domicilios como el del día de hoy de Agrosolidaria Teusaquillo, donde son productos totalmente naturales que vienen del campo. ¿Cuánto tomate hay hoy? Ahí hay 15 kilos. Los envían nuestros campesinos y los traemos a la mesa de cada consumidor colombiano. Esta iniciativa de apoyo a los campesinos es liderada por Lucero Blanco, de origen campesino, quien ante la emergencia que supondría las restricciones para transportar los alimentos, afianzó la estrategia de generar empleo en la ciudad y bienestar en el campo. En nuestro mercado Agrosolidaria tenemos articuladas familias de 7 territorios. Aproximadamente 180 familias están detrás de los productos que reciben nuestras familias de prosumidores en sus casas. Es un esfuerzo de las familias agricultoras que no se pierde en el momento de la crisis, sino que toma valor y se resalta en la alimentación con los productos agroecológicos que ellos trabajan. Y de esas 180 familias campesinas que proveen alimentos sanos a la ciudad, 15 están en la ruralidad del municipio de Choachí, municipio que integra la Bogotá región a solo 2 horas y media cerca de la capital. Joven, para ir a la vereda La Meseta. Sí, claro, sígame. Vamos. Viajamos a encontrarnos con Eberto, quien apoyado con Lucero, echaron a andar la idea de economías agrícolas y solidarias para evitar que los alimentos se pierdan producto de la pandemia. Con algunas dificultades por lo empinado del camino que sube la montaña. Al final llegamos donde están las despensas agrícolas. Hola, papá. Mira que acá hay unos señores que lo necesitan. Sí, buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? Nos toca ahora saludarnos así. Sí, señor, sí. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Le cuento que no es nada fácil llegar acá. Nosotros estábamos aquí
manicruzados, como se dice, ¿qué íbamos a hacer con esos mercados? Y me llegó esa llamada. Entonces, en ese momento, ella me comentó cuál era el motivo de la llamada. Y que necesitábamos trabajar con el mercado que hubiera en la vereda. Entonces, yo dije ahora. Entonces resulta que como está el WhatsApp y tenemos el grupo de WhatsApp en la vereda, inmediatamente yo escribí para la vereda, ¿quiénes tienen productos para venderlos? Que hay una persona que está interesada, una empresa. Y muy ciertamente así hemos venido trabajando. En estos tiempos de pandemia, las exigencias sanitarias de recolección, manipulación y reparto son necesarias. ¿Pero qué pasó con Paola, la vicemensajera? Comuníquese al señor Alberto del 801. Gracias, acabo de llegar con su pedido. Muy bien, señorita. Con gusto, señor Alberto. Y desde que supe que estaban trayendo mercado directamente del campo, me parecía importante, porque si realmente tenemos que comer en esta ciudad, es gracias a nuestros campesinos. El cilantro, el tomate que llega a los hogares de Teusaquillo, en Bogotá, los cultiva Guillermo Gutiérrez, un campesino que pide más atención en estos momentos de emergencia por el COVID-19. O sea, no tiene uno todas las veces este apoyo que tenemos aquí con Eberto, que tiene el contacto para poderlo recolectar. Entonces hay veces que uno tiene que llevarlo a Corabastos y allá de Corabastos ya el mercado, sobre todo en el supermercado, que es donde más hacen la ganancia de todo lo que uno sufre acá para... Mucho intermediario y... Mucho intermediario. Pues en Abastos le pagan a uno un precio y quien más recoge el beneficio del cultivo que uno hace con esto es el supermercado. A la fecha, la base de beneficiarios de Agrosolidaria es de 125 hogares y los pedidos desde que iniciaron las restricciones por el virus COVID-19 han aumentado en un 40%. Colombia necesita solidaridad, una Colombia solidaria mientras construimos la Colombia justa que requerimos y nos merecemos todos. Ese es nuestro aporte desde un granito de arena en este momento de crisis y transformación. Colombia necesita de solidaridad, es lo que nos dice doña Lucero, y ese valor es precisamente el que ya conoce don Cristian Saavedra, el personaje que nos encontramos cuando estábamos en la búsqueda de una historia para conmemorar el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, en pleno confinamiento. Óscar, tú que estás allá en la localidad de San Cristóbal, cuéntanos, ¿qué tan conmovido saliste de esta historia? Muy conmovido, Pini, porque el personaje que entrevistamos es sencillamente maravilloso. Y es un hombre incansable en el trabajo. Es el primero que llega a su empresa y el último que se va. Imagínate, Pini, que sobre los hombros de pequeños empresarios como este, que es protagonista de nuestra historia, descansa la generación del 80% de los empleos en el país y en Bogotá también. Aunque la pandemia y la cuarentena prolongada les ha dado duro, ellos siguen dando la batalla. Veamos la siguiente historia. En las oficinas de la pequeña empresa Postred, ubicadas en el barrio Polo Club, al norte de Bogotá, hoy no hay nadie. Por cuenta del COVID-19 y la amenaza de contagio, sus 15 empleados fueron enviados a sus casas a hacer teletrabajo. La empresa, fundada hace 10 años por su propietario, Cristian Saavedra, ha estado dedicada a labores de marketing digital, mensajería y logística de toda clase de productos, desde documentos y paquetes hasta mercados y parrilladas a domicilio. También hace parte de la empresa una academia de capacitación digital en temas empresariales, pero todo esto tuvo un frenazo por cuenta de la pandemia. Reunimos el equipo, pensamos que era lo que más nos convenía y el primer paso fue que tomamos la decisión de no despedir a ninguna persona. Tomamos la decisión que las personas trabajáramos cada uno desde su casa. Llevamos a la casa de algunas de estas personas computadores y la manera de que pudieran hacer el teletrabajo de la mejor manera posible. En medio de la grave crisis que estamos viviendo los colombianos, en esta empresa se salvaron del despido o de la suspensión del contrato la coordinadora general, el jefe operativo, 2 conductores de camionetas, 2 mensajeros en moto, una empleada de servicios generales, 3 ejecutivos comerciales, 2 empleadas de servicio al cliente y la encargada de cartera. Hicimos que el corazón y la cabeza se unieran
para pensar que estas personas que trabajan con nosotros en las épocas buenas que hemos tenido han estado ahí siendo solidarios con nosotros, y ahora nosotros con mucha ilusión, gusto y alegría también decidimos ser solidarios con ellos. Cuando Cristian vio que la actividad de su empresa se redujo en un 75%, reunió a sus 13 trabajadores y les propuso una opción más drástica: reducirles el sueldo en un 30% mientras dure la pandemia. Si no hubiéramos aceptado esta posibilidad, seguramente algunas de las personas que trabajan con nosotros tal vez tuviéramos que haberlas despedido, porque nuestra actividad se ha reducido en un poco más del 75%. Con el dolor de su alma, la decisión fue comprendida por todos sus empleados. Quedarse sin trabajo en medio de la pandemia, con una familia que alimentar, fue un riesgo que vieron muy cerca. Tú veías noticias o tenías contacto con otros compañeros o conocidos a los cuales ya les habían suspendido contratos o los obligaban a tomar licencias no remuneradas, cosas por el estilo. Entonces, uno dice, toca ver qué tan profundo o qué tan grave es y si tendría que llegar a ese punto. Afortunadamente, don Cristian tomó la mejor decisión, sopesó nuestro bienestar y el bienestar de la compañía y nos dio la opción de continuar laborando a todos. Una de las cosas que yo creo que todo el grupo de empleados agradecemos es que don Cristian durante este periodo tan difícil ha sido salvaguardar el empleo de todos nosotros, cosa que agradecemos y valoramos porque es una mano muy grande que nos está dando con nuestras familias. En un rincón de su casa en el barrio Galán, Jorge y su esposa instalaron un computador para teletrabajar, y esta actividad les ha permitido unirse mucho más junto a su pequeño hijo. Amarillo. Amarillo. Viviana, quien vive en arriendo con sus hijas en un segundo piso en Suba, también trabaja en un rincón de la sala de su casa y no oculta su felicidad por haber conservado el empleo. El hecho de tener la noticia de que su empleo sigue estable, que sigues teniendo un empleo, un ingreso fijo, es muy reconfortante. A pesar de la reducción del volumen de trabajo en su compañía, Cristian no ha parado. Solidariamente, durante estos días de la pandemia, puso su pequeña empresa al servicio de la Universidad Minuto de Dios, la que ayuda a llevar computadores a sus estudiantes más necesitados en Bogotá y otras ciudades del país. Gracias a este computador he podido realizar mis trabajos de la universidad, mis tutorías virtuales e de igual manera me ha facilitado la entrega de todos mis documentos. Conocemos a Cristian Saavedra desde hace mucho rato. Le ayudamos a él en su acción empresarial, pero nos ayudamos nosotros o nos ayuda él a nosotros precisamente prestándonos ese servicio. Cristian es pastuso, pero en Bogotá se graduó como administrador de empresas. Hijo único de un comerciante nariñense que murió cuando él tenía 7 años y de una madre de origen yugoslavo que lo sacó adelante vendiendo buñuelos y empanadas en la capital de Nariño y con la que aún sigue viviendo. A sus 69 años debería estar retirado del oficio, pero dice que todavía le falta mucho para aportar a Colombia. Nosotros no dormimos porque nuestros sueños no nos dejan dormir, Oscar. Y son épocas difíciles para los trabajadores, qué no decir de los niños que están pasando sus encierros en estas cuarentenas, encerrados en sus casas, mientras la amenaza de un contagio pasa. John, tú que estuviste entre niños y encierros, ¿qué tan difícil fue recoger esta historia? Claro que sí, Pini. Se trata de Elian Soto, un niño de 11 años, bogotano, muy apasionado por la música, que se agarró de ese arte para hacerle frente al encierro de la pandemia. Él es un beneficiario del programa CREA de IDARTES, que atiende a 18 localidades y que ofrece procesos de formación en literatura, artes escénicas y música. Este niño nos da un mensaje de esperanza y por eso queremos compartirles a ustedes la crónica de Elian Soto. Cuando empezó la cuarentena, los padres de Elian se preocuparon. Para un niño, el confinamiento en el hogar, con limitaciones de recreación al aire libre y privado de la compañía de sus amigos, era una situación complicada.
Pues nosotros estábamos un poco asustados porque pues él es una persona que es muy hiperactiva. Entonces él aquí encerrado tanto tiempo, imagínate, o sea, estaría desesperado. Pero poco a poco empezaron a tranquilizarse. Para que Eliant, un niño de apenas 11 años, soportara un encierro tan drástico, la ayuda solo podía venir de sus propias fantasías o habilidades. Cuando él tiene sus trabajos musicales, él definitivamente esa ansiedad se disminuye, se concentra en su música, se le pasa el tiempo muy rápido, se le olvida que está encerrado. A los pocos días, Elian encontró una razón grande para quedarse en casa. Descubrió la banda sonora para su cuarentena e hizo de la música su compañera de encierros como una fórmula para sobrellevar los tiempos. A mí me encanta la música, entonces la cuarentena siento que ya se terminará y podré ir a conocer a mis amigos, volver a ver a mis profesores favoritos, volver a tocar música para las demás personas pues que se vea personalmente y no verlos mediante una pantalla. Hace unos días, el escritor mexicano Juan Villoro planteó una reflexión sobre la importancia de la cultura en estos tiempos. Los gobiernos del mundo anuncian recortes a la cultura en nombre de la economía. La paradoja es que la gente sobrevive al encierro gracias a la cultura. Desde hace siglos, el esfuerzo de lavar la ropa se supera cantando. Elian agradece al profesor Omar Flores, su tutor en el programa CREA de IDARTES, su guía dentro de su proceso de formación musical. Él, en vez de contarnos cómo son las notas, nos cuenta la historia a través de cada canción de esta flauta y la evolución de ella. El profesor nos hace las flautas y nosotros le hacemos los retoques como queramos. Pues si la podemos pintar o le podemos pegar stickers o un millón de cosas más. Omar, el profe, sabe que la música no tiene restricciones y que es capaz de transformar espíritus y realidades con inventos de flautas que pueden ser mágicas, porque rompen el hechizo del encierro. Viendo que los chicos no tenían acceso a los instrumentos que les prestaba cada uno de estos CREAs y llevárselos a sus casas, se me ocurrió la idea de que los chicos tuvieran cada uno una flauta personal. Pensando en eso, entonces fabriqué estas flauticas en tubos de PVC, que son flautas pequeñas para que las manos de los chicos alcancen. Antes de la pandemia y cuando las presentaciones contaban con público asistente, de la mano del profesor, realizaron algunas muestras musicales. Incluso Daniel Alejandro Sanabria, compañero de Elian en el proceso CREA de IDARTES, fue capaz de salvarle el concierto a André Rieu, conocido violinista holandés, en septiembre del año pasado en Bogotá. Pues mi experiencia fue muy chévere porque yo siempre he querido estar con él porque, siempre lo he admirado porque es una persona que toca y representa donde va, representa cada país. Incluso el profesor Omar les compuso una canción a sus estudiantes para que ellos hicieran una versión libre en sus casas. Pónganse las pilas, niños, y escuchen con atención. Vamos a cuidarnos todos y a quedarnos en la casa con los padres, los hermanos y a lavarnos bien las manos. Sí, no salgas de la casa. Para Eliant, ahora, la cuarentena es su aliada. Y claro, hablando de aliados, no puede faltar su familia. Uy, yo quisiera que él fuera un gran músico. Es tanto el ambiente musical que ha creado Eliant en su casa, que hasta su hermana Mariana de 2 años se le pega al parche. Y para nuestra última crónica, que tiene que ver con los oficios en épocas de pandemia, nos fuimos a indagar cómo les ha cambiado la labor a los guardas de seguridad. Juan Ricardo, tú te fuiste en búsqueda de los oficios y detrás de ello encontraste a 2 personajes que enfrentan el reto de su oficio a diario. Pini, sin duda son personajes que inspiran, que nos llenan también de esperanza. El oficio ha cambiado como muchos oficios en la ciudad de Bogotá, como el de 400.000 guardas de seguridad que de algún modo también nos protegen en todo el país. Esta es la historia inspiradora de Luz y de Jason. Mi día
empieza a las 3:30 de la mañana. Me levanto, preparo mi comidita, mi almuercito, mi desayunito, me arreglo, me pongo bien bonita para irme a trabajar. Me desempeño en el área de la seguridad. Tengo 2 hijos, uno de 20 años, una niña de 20 años y un niño de 18. Siento que ya voy un poquito tarde, todavía me faltan 5 minutos para desplazarme hacia el paradero del SITP. Entonces ya me dispongo a seguir. Nunca me ha gustado llegar tarde a mi trabajo, es algo que, o sea, mi puntualidad es una de mis mayores cualidades, ¿sí? Yo procuro llegar, cuando yo veo que ya van a ser las 6 y que soy sobre el tiempo, me desespero, me angustio. Hace unas horas, en otro lugar de Bogotá, Jason Gómez también arrancó su jornada laboral. Al fondo por ese pasillo en Suiza. ¿Allá? Sí. Para él y para Luz, han sido 9 años madrugando en su oficio, como guardas de seguridad. Realmente de la casa salgo sobre las 5 de la mañana en mi bicicleta. Llego aquí sobre las 5:35, a las 10, faltando 10 para las 6 de la mañana debemos estar formados para recibir las instrucciones del día. Y de ahí pues ya dirigirnos al puesto que nos han asignado. Jason nació en San Cayetano, Cundinamarca. Llegó a la capital hace 11 años, en gran medida buscando vincularse al programa de vigilancia inclusiva de Securitas de Colombia, que le brinda oportunidades laborales a población con discapacidad. Yo realmente me crié con mis abuelos y mi abuela quiso darme un mejor bienestar acá en Bogotá. Entonces ella me impulsó para que me viniera y acá vamos, entré a la compañía de Securitas y ahí poquito a poquito vamos. Desde finales del mes de marzo, cuando empezamos a vivir en cuarentena como medida preventiva para evitar el contagio por el coronavirus, sus funciones, como las de cerca de 400.000 guardas de seguridad en todo el país, han cambiado. En tiempos de pandemia los guardas son súper importantes, demasiado importantes yo diría, porque nosotros nos encargamos de protegerlos, porque imagínate una empresa sin guardas. O sea, no habría control, todo el mundo entra y sale y claro, el virus se propaga más, pero nosotros somos los que nos encargamos de controlar. Usted entra, usted no, por favor, sus elementos, todo, ¿sí? O sea, la seguridad es importante en estos tiempos, demasiado importante. Y en este tema de la cuarentena de la pandemia, estamos controlando los mensajeros, que es el único personal que está trabajando al momento. Pues que tenga las medidas de seguridad, igualmente la distancia, igualmente los locatarios. Hola, buenos días. Sí, señor. ¿Qué dice el tigre? Bien, sí, señor. Primero que todo, bien. Por favor, colabóreme con el tapabocas. ¿Listo? Ahora el tema está en controlar el personal que está dentro del centro comercial, que tenga las medidas de bioseguridad, los guantes, el tapabocas y la distancia que estableció el gobierno de 2 metros. Por ejemplo, en este tiempo nosotros somos el área de la seguridad los que protegemos, ¿sí? Nos protegemos a nosotros mismos, pero también protegemos a los demás. ¿Cómo? Por favor, sus guantes, por favor, su tapabocas, por favor, desinféctese las manos, por favor, o sea, muchas cosas, muchas recomendaciones que siempre estamos ahí diciéndole a la gente. Entonces nosotros somos un área muy importante por este tiempo y siempre. Son diversas las tareas que en medio de esta cuarentena tuvieron que seguir. Médicos, enfermeros, operarios de aseo, algunos conductores, cocineros, guardas de seguridad, en fin, parecen todos compartir una convicción tal por el oficio que contagian de optimismo su entorno. Que nos cuidemos todos, porque esto tenemos que vencerlo y lo tenemos que vencer unidos. Somos nosotros los que nos encargamos de cuidar a nuestra gente y de cuidarnos nosotros mismos. Seguramente es esa misma fuerza la que les acompaña en el fin de cada jornada. Todos los personajes de las historias de hoy nos contaron, desde sus propias experiencias, la valentía y la creatividad para hacerle frente a estas épocas difíciles. Nos vemos el próximo domingo, acá, por Capital, para contarles más historias
de una Bogotá y su región que sabe vivir en pandemia. Hasta pronto y quédense en casa.